¿Alguna vez has presenciado algo paranormal en tu propia casa? Se dice que al menos 8 de cada 10 personas han vivido un fenómeno paranormal en su casa. Aunque suene aterrador, tu casa es uno de los lugares donde se presenta mayor actividad paranormal, mayor incluso que en un cementerio, en una morgue o en otro lugar misterioso. Así que prepárate, porque los siguientes relatos te harán darte cuenta de que no estás exento de vivir fenómenos paranormales, ni siquiera en la privacidad de tu propio hogar. Cuando era más chico, nos mudamos a una casa que estaba ubicada en el campo. Esa casa era grande y vieja, aunque antes de mudarnos, mis padres la remodelaron para que se viera más limpia y moderna. Yo tenía unos 15 años, y recuerdo bien esta historia. Resulta que en esa casa ocurrían fenómenos paranormales, pero no lo típico de que se caigan las cosas, o se escuchen llantos, o cosas así. En esa casa, literalmente vimos en más de una ocasión a una señora que se aparecía justo enfrente de nuestros ojos. Casi siempre la veíamos caminando cerca del pasillo que daba hacia el sótano. Esa señora iba vestida con ropa antigua, y cuando la veías parecía de carne y hueso como cualquier otra persona, pero al acercarte, esta desvanecía o ya no la podías ver. Todos en esa casa vimos a esa mujer. Pero lo más perturbador comenzó a pasar cuando mis padres contrataron una línea telefónica. Y a veces, en mitad de la noche, el teléfono sonaba, y cuando mis padres iban a contestar, solo se oía una voz con distorsiones, como si se estuviera cortando. Solo se alcanzaba a entender que alguien decía: mis cosas, por favor devuélvanme mis cosas. Mis padres no entendían qué querían decir con eso, y se quedaban muy confundidos. El sonido de esa voz era muy tétrico, como el de una psicofonía. Además, en esos años, los teléfonos no eran como ahora, no podías saber de dónde te estaban marcando, así que eso era un gran misterio para nosotros. Todas las llamadas se escuchaban bien, excepto esa recurrente llamada de la medianoche. Mis padres pensaron que era una falla de la línea telefónica y contactaron a los técnicos de la empresa, pero no pudieron resolver el problema. Pero mis padres le insistieron tanto a la empresa que mandaron otros técnicos de la capital y rastrearon esas llamadas que se producían a mitad de la noche, y lo que encontraron nos dejó helados a todos, incluidos los técnicos. Se logró rastrear que esas llamadas venían del sótano de la misma casa. Mi padre y los técnicos entraron al sótano y encontraron un teléfono viejo descolgado, como si alguien lo hubiera utilizado recientemente. Mis padres en ese momento entendieron que las llamadas las hacía el fantasma de esa señora, la que veíamos salir del sótano y que estaba pidiendo sus cosas que mis padres habían tirado en la remodelación. Mis padres lograron rescatar las cosas que había antes en esa casa, como los cuadros, algunos muebles, álbumes y joyería, y los metieron todos al sótano. Curiosamente, después de hacer eso, las llamadas a la medianoche dejaron de presentarse. También los fenómenos paranormales se detuvieron, y ya nadie de la familia entró al sótano por un par de años. Pero un día, tuvimos que fumigar la casa por una plaga de ratas, y cuando entramos al sótano, este se encontraba perfectamente limpio, los muebles estaban acomodados, y los cuadros colgando perfectamente de la pared. Era como si alguien hubiera estado viviendo allí todo ese tiempo. La señora ya nunca más nos molestó, y años después, cuando mis padres vendieron la casa, tuvieron que advertirle a los nuevos dueños sobre lo que pasaba en el sótano. Nosotros creemos que esa señora vivió en esa casa muchos años atrás, y su alma nunca pudo trascender. Eso es algo común que ocurre con algunos espíritus, que se quedan vagando en un lugar que consideraban especial para ellos. Por eso, cada vez que alguien dice que los fantasmas no existen, yo solo me río y pienso que solo lo dicen porque nunca les ha tocado vivir algo así. Hola, soy seguidora silenciosa de tu canal, me gusta ver tus videos, aunque rara vez dejo un comentario. Te escribo este correo para compartir contigo una historia que tuvo lugar hace muchos años. En el 2011, yo acababa de llegar a la ciudad donde ahora vivo. Tenía 24 años, era recién egresada, y para ese entonces ya había conseguido trabajo, así que me puse a buscar casas en renta. Encontré una casa en una colonia cercana a mi trabajo, y me instalé rápidamente. Al principio parecía un buen vecindario, todos los vecinos se conocían, y eran muy amables conmigo. Era una especie de comunidad, esas personas hacían obras como ayudar a los animales, a los pobres, y poco a poco me fueron integrando. El primer día que llegué al vecindario, un vecino como de 60 años se presentó en mi casa con un pastel que había preparado su esposa como un regalo de bienvenida. Luego empecé a hacerme amiga de algunos otros vecinos, pero después de varias semanas viviendo allí, hubo una situación que empezó a inquietarme. En las noches se escuchaban unos ruidos muy raros, como unos pasos adentro de mi casa, pero cuando me levantaba a revisar, no había nadie. Esto ocurría de vez en cuando, y casi siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando estaba dormida.
Pero una noche, decidí quedarme despierta para averiguar qué demonios pasaba. Esa noche fingí que me iba a dormir, apagué todas las luces y me acosté en mi cama. Después de las 3 de la mañana, escuché que la puerta frontal de mi casa se abría sigilosamente y mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Antes de que pudiera levantarme a asegurar mi puerta, vi que un hombre se metió a mi habitación y yo cerré los ojos para que no se diera cuenta de que estaba despierta. El hombre se quedó ahí parado, observándome, solo podía distinguir su oscura silueta al borde de mi cama. De repente, empecé a percibir unos flashazos en la cara, como si se hubiera encendido y apagado la luz. Abrí los ojos de forma leve, sin que se diera cuenta, y vi que el hombre tenía una cámara y me estaba tomando fotos de la cara. Yo me agarré de las cobijas para no gritar. Después, en medio de otro flashazo, fue que pude ver el rostro de ese hombre. Y no podía creerlo. Ese hombre era mi vecino de al lado, el señor grande, que me había llevado un pastel de bienvenida. Yo en ese instante abrí los ojos por completo y lo miré. Este hombre estaba hurgando entre mi ropa, oliendo mis blusas y vestidos y retrocedió asustado cuando lo vi. Intentó taparse el rostro y se fue corriendo. Yo salí y aseguré todas las puertas y me quedé paralizada del miedo en mi cuarto. No sabía qué hacer, estaba temblando y muy nerviosa. Caminé hacia la cocina por un vaso de agua para tranquilizarme y al mirar para afuera, vi a aquel señor observándome desde su ventana. Luego se escondió y se cerró las cortinas. Pensé en denunciar la situación, pero lo platiqué con los vecinos y me dijeron que el señor no era mala persona, que solo tenía demencia y que llevaba muchos años viviendo solo en esa casa, pues su esposa había muerto hace más de 10 años. Me dijeron que el señor era un miembro muy querido de la comunidad y que no le hacía daño a nadie. Yo no podía creer que tuvieran normalizadas ese tipo de acciones, por lo que, después de 2 o 3 semanas buscando, conseguí un departamento para quedarme y ya no quería saber nada de ese lugar y de su gente. Esa fue mi historia, espero que nadie más haya pasado por algo parecido. Te mando un saludo e invito a tu audiencia a siempre tomar precauciones, en especial cuando vas a mudarte a un nuevo hogar. No soy de creer en cosas paranormales, pero hace años viví con otras 3 chicas en otro país, justamente en un pueblo donde se cree mucho en brujas, duendes y otros seres. Según recuerdo, vivíamos en un tercer piso, en un edificio de 4 plantas que estaba a las orillas del pueblo, a unos 5 minutos de la carretera y un río que atraviesa todo el estado. Durante el tiempo que vivimos ahí, todas las tardes aproximadamente a la misma hora, nuestros vecinos de arriba, un matrimonio joven con 2 niños pequeños, abrían la ventana y tocaban el violín o el piano. Jamás los vimos, solo los escuchábamos haciendo su vida normal. De repente se escuchaban pasos, voces, la televisión, discusiones y sonidos normales de una casa habitada por una familia. Hasta que un día se les quebró una tubería de agua que pasaba por el techo de una de mis compañeras, provocando una fuga en el foco que escurría sobre la cama. Tratamos de contactar a los vecinos de arriba, pero nadie nos abrió. Pedimos ayuda a los vecinos de abajo, les contamos la situación y nos dijeron, no, es que en ese departamento no vive nadie desde hace 6 meses. Y efectivamente, ese departamento estaba deshabilitado, así que quién sabe qué escuchábamos nosotras en todo ese tiempo. Hace muchos años, logré comprar mi primera casa en una zona alejada de la ciudad. Era una propiedad pequeña, pues en ese entonces yo era soltero y no tenía hijos. En esa casa, desde que llegué, empecé a presenciar fenómenos paranormales, como ver sombras que se movían. Estas sombras casi siempre venían del garaje de la casa, donde metía el auto. Una noche, vi a una de estas sombras con tanta claridad que pensé que alguien se había metido a robar. Era la silueta de un hombre alto y delgado, que caminaba por los pasillos de la casa raspando sus uñas contra las paredes. Yo me levanté y tomé lo primero que pude para defenderme, solo encontré un bat de béisbol que tenía por ahí y salí a gritarle que se largara de mi propiedad. Seguí a esa sombra, que me llevó hasta el garaje, y ahí fue donde desapareció. No estaba en ninguna parte. Luego de un tiempo de presenciar fenómenos así, opté por colocar cámaras de seguridad dentro y fuera de mi casa. En esa época, la calidad de las cámaras no era tan buena, pero al menos te permitía detectar movimientos inusuales en la propiedad. Sin embargo, en más de una ocasión, la alarma de la cámara de seguridad me despertaba en la madrugada y cuando iba a revisar en la computadora, no veía absolutamente nada en la grabación. Pensé que debía haber alguna anomalía en el sistema de grabación. Hasta que una vez, la alarma volvió a sonar a mitad de la noche y yo me levanté a ver qué cosa había detectado. Pero esta vez, observé con más atención y subí el brillo de la pantalla al máximo. Y lo que vi, me dejó paralizado por completo. En ella, vi la figura de un hombre que estaba parado en medio del pasillo.
Este hombre apenas podía distinguirse en la oscuridad y noté que se estaba moviendo lentamente hacia mi habitación. Este hombre se movía de una forma bastante extraña, no caminaba, solo parecía moverse en un estado de materia como si fuera humo o una niebla, no sé cómo describirlo, pero eso no era humano. Esa figura se paró del otro lado de la puerta de la habitación, como si supiera dónde me encontraba. Se quedó ahí por unos momentos y yo no sabía qué hacer, solo me quedé ahí sentado, agarrado de la silla, con mi corazón que palpitaba rápidamente. Como mi pantalla no grababa el material, solo mostraba en vivo lo que estaba pasando, decidí tomarle una foto yo mismo con mi celular. Te adjuntaré la imagen, aunque no tiene buena calidad, porque es vieja, pero se alcanza a apreciar la figura humanoide de la que hablo, la que me aterró por tantas noches en mi propia casa. Una persona que conozco me recomendó bendecir la casa y al principio no vi resultados, pero después los fantasmas dejaron de aparecerse en mi casa. Cuando le conté esa historia a mi esposa, me dijo que probablemente ese espíritu me venía siguiendo desde mucho tiempo atrás, pues desde muy chico empecé a ver siluetas que se movían en la casa de mis padres, pero solo yo era capaz de verlas. Ya no vivo en esa casa desde hace años que me vine a trabajar a los Estados Unidos. Hasta acá llega mi relato, te mando un saludo desde Carson, California. Hace tiempo, me mudé con mi familia a una casa dúplex, donde nosotros vivíamos en la parte de abajo y arriba estaban los vecinos. Según ellos eran cristianos, pero seguido los escuchábamos discutir, en especial al papá y su hijo, seguido se peleaban, escuchábamos al hijo llorando después de que discutían. Además, la pareja de su papá no era su mamá, sino su madrastra, y también ella tenía una hija, que vivía con ellos. Un día nos pasaron a avisar que iban a salir de vacaciones por unos días, para que le echáramos ojo a la casa. Se fueron como una semana y media, pero como a los 3 días que se fueron, empezamos a percibir un olor horrible, a podrido y basura a la vez, además empezó a haber muchas moscas. Era un olor difícil de describir. En fin, cuando regresaron, escuchamos un grito horrible de la hijastra y al padre llorando muy intenso. Pensamos que estaban discutiendo otra vez, así que no nos alarmamos, hasta como media hora después, cuando llegó la policía. Eran varias patrullas y subieron todos a la casa. Les preguntamos que qué había pasado y de momento no nos dijeron. Ya después de unas horas, tocó un policía a nuestra casa y nos dijo lo que había pasado. Resulta que el hijo se había quitado la vida en esa casa. Nos quedamos en shock porque todo ese tiempo pensamos que el hijo también se había ido con ellos de vacaciones, pero no, todo este tiempo estuvo arriba. Nunca lo escuchamos y no hizo ningún ruido. Fue horrible saber eso. Al día siguiente, la madrastra vino a decirnos todo, pero todo lo contaba con una frialdad extrema. No soltó ni una lágrima y cuando le dimos el pésame, solo respondió, esas cosas pasan y hay que superarlas. El papá no quiso decirnos nada, pero sí se le veía muy deprimido. En los siguientes días nos espantaban horrible a todos, seguido se iba la luz en la casa, se abrían las puertas de la nada y escuchábamos ruidos arriba, aunque no hubiera nadie. Hace como 4 años que nos mudamos de ahí y no volvimos a saber nada de ellos. El muchacho solo tenía 18 años. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Les agradezco su apoyo a los miembros, así como a toda la comunidad que en cada video están apoyando. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.